El eco de un sueño, una melodía, la sintonía vocacional, viento de que puedes sentir. Dos voces, un llamado, rompiendo el silencio. El mundo espera tu respuesta, un destino por forjar. Tu respuesta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su podcast Sintonía Vocacional. Dos voces, un llamado. Este es un espacio para descubrir juntos el proyecto de vida que Dios ha soñado para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras. Te invitamos a que vayas sintonizando tu corazón, vayas moviendo esa frecuencia para llegar a esa estación donde puedes sintonizar con Dios, escuchar su voz y poder responder a su llamado. Y bueno, vamos a recapitular un poco. Este ya es el segundo episodio que estamos aquí queriendo descubrir el arte de discernir, de decidir, de vivir con sentido, de descubrir la vocación. Y en el episodio anterior hablábamos de qué es la vocación, que algo muy importante es el diálogo con Dios y a través de ese diálogo cómo Él nos llama y cómo a través de nuestra historia, ¿verdad? Como a los caminantes de Maús nos va dando herramientas para poder responder y nos da una misión. Y pues hoy les invitamos a seguir profundizando para poder ir cumpliendo, ir respondiendo, ir complementando cada uno de estos elementos de lo que es mi propia vocación. Y vamos a profundizar hoy en una figura que es Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Así es, hoy vamos a hablar de San Juan Pablo II, un papa profundamente vocacional, un papa de muchas generaciones por lo largo de su pontificado, que dejó muchos mensajes para los cristianos y no cristianos, sobre todo en este tono vocacional de seguir a Cristo. Y pues yo creo que su frase icónica es: no tengan miedo de abrir las puertas de par en par a Cristo. Entonces es un papa que tiene mucho para ayudarnos a discernir nuestro día a día, nuestra vocación o lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Sí, no, sin duda, un papa que amó profundamente a los jóvenes. Y que no solo una vez, sino que vamos a ver que innumerables veces no se cansó de repetir: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Cada que podían lo repetía. A mí me gustaría ir tomando como ciertas frases de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Él fue el que, cuando la ONU declara este Día Mundial de la Juventud, él dice, pues convoquémoslo también nosotros, y empieza a convocar a este Día Mundial de la Juventud y lo vuelve una jornada en este llamado, ¿verdad? En esta su sed por darle esperanza a los jóvenes y decirles que ellos son nuestra esperanza, o que nosotros somos, cada uno en su momento. Y a mí me gustaría tomar, porque bueno, para ti, para mí es significativo este lugar por muchas cosas, ¿va? Pero hubo una de las primeras jornadas que ya fue a nivel internacional y convocó en Santiago de Compostela en el año 1989 y fueron... Aquí tengo mi caminito. Ah, mira, a ver, enséñaselos a los que están Tengo viendo en YouTube. mi mojón. Ahí está el mojón, lo podemos retomar. Al final vamos a ver cómo lo podemos retomar, estas flechas amarillas que nos van dirigiendo y que es un lugar muy simbólico, ¿no? El Camino de Santiago. Y yo lo quiero tomar porque ahí el Papa Juan Pablo II convoca a miles de jóvenes, pero les ponen un adjetivo. En esa jornada no solo son jóvenes, sino les ponen un adjetivo que dice jóvenes peregrinos, ¿no? Y él, en una de sus homilías, él les dice: habéis venido a encontrar vuestra vocación personal. Os acercáis al altar para ofrecer con el pan y el vino vuestra juventud, vuestra búsqueda de la verdad. Y pues más que ofrecer, o sea, quiero tomar esta imagen porque con estos, como jóvenes peregrinos, ¿qué más tenemos que ofrecer que nuestra juventud? No esconderla,
no distraerla, sino entregarla como ofrenda, ¿no? En este camino que no es fácil, que es cansado, que uno se lastima y que sí es muy bonito, pero es algo entregado. Y como Juan Pablo II veía la vocación como un peregrinar interior. Nos invitó a peregrinar exteriormente, pero como este simbolismo de que la vocación es ese ir hacia adentro, peregrinar en un camino que nos lleve a la búsqueda de Cristo y que al encontrar a Cristo podamos salir al encuentro de los demás y podernos preguntar si alguna vez yo he sentido esa inquietud, ese querer buscar, y entonces creo que él iniciaba como este camino vocacional, como un signo en este camino de Santiago, como ver que la vocación no tiene certezas, sino que nos va dando preguntas, que nuestro corazón se abra a preguntas. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago? ¿Esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y que él lo dice desde su experiencia, que no fue alguien que propuso o que proponía esto a los jóvenes, ¿verdad? Que creo que se los propone a los jóvenes de todos los tiempos, sino que él lo vivió, él lo experimentó y por eso hacía esta invitación, porque él fue un joven de tiempos difíciles, fue un joven que le tocó la guerra, fue un joven que le tocaron momentos complicados y dentro de esa vida ordinaria llena de complicaciones y demás, él responde al Señor, él ve el rostro del Señor, lo responde y no con sosiego, así, ¿no? Sino con alegría, con esta plenitud que él también lo va diciendo a lo largo de sus discursos, sobre todo a los jóvenes en las jornadas mundiales, que planifica tu vida, no es como que ay, le respondo y sufro y me quedo en estas cosas complicadas, no que me hagan, sino que planifica aún en medio de los dolores y de lo que pueda haber, que a él le tocaron tiempos difíciles. Entonces, él lo hablaba desde su experiencia, hace esta propuesta, ¿no? Desde su experiencia, no lo decía solo al aire. Sí, ¿cómo podemos ver que él se experimentó amado y llamado y desde ahí responde, ¿no? En una otra de las jornadas que hubo en Manila en el 95, también les decía a los jóvenes, Cristo te mira con amor y te dice, sígueme. Juan Pablo II hablaba de la vocación como, no como una carga, no como un deber, sino como una historia de amor, justo en esta necesidad del mundo, en este mundo en caos. Dios se manifiesta y la convierte contigo en una historia de amor donde el Señor se acerca y te invita a caminar junto con Él. Y en esa jornada, también como en muchas otras ocasiones, lo que ya decíamos, dice estas palabras, ¿no? No tengas miedo, ya que agrega, ¿verdad? De responder con generosidad. Y una frase que dice, Cristo no quita nada, lo da todo. Lo da No todo. no tengas miedo de responder con generosidad. Cristo no quita nada. Y yo le agregaría ahí vale la pena entregarse a Cristo, porque Cristo no quita nada, lo da todo. Siempre haciendo este énfasis hacia la plenitud que da el Señor. O sea, no es para restarnos, sino para sumarnos, ¿no? Para encontrar la felicidad. ¿Cuántas veces creemos que seguir a Cristo es como perder la libertad, ¿verdad? Pero como Juan Pablo II nos recuerda justamente lo contrario, ¿no? Que solo cuando nos entregamos a Dios nos encontramos de verdad con nosotros mismos y somos capaces de donarnos a los demás. Y yo complementaría esto que dices también con un mensaje de la jornada de la Juventud de Toronto en el 2002, justo eso decía, que Jesús no roba la libertad, sino que la planifica. Entonces, al nosotros entregarle nuestra libertad, nos hace libres, ¿no? Es algo muy paradójico, pero así es. Y entonces podemos ir viendo cómo él, bueno, en uno de estos que decía que nos invitaba a hacer esta peregrinación interior, nos invitaba a ser jóvenes peregrinos en busca de esa vocación. Justo nos invita a preguntarnos el sentido de la vida y hacerlo con libertad, ¿no? Con esta certeza de que Dios no nos va a obligar o que va a ser una carga, sino que es una libertad.
Y también dentro de sus discursos, nos tengas miedo nos invitaba a responder con valentía. No, no nomás es un no tengas miedo, aquí me quedo en mi casa y no me pasa nada, mientras las bombas allá afuera estallan, ¿va? Para él pudiera haber sido así, pero no, es un no tengas miedo, sal y anuncia, ¿no? De hecho, no Y recuerdo en qué discurso o en qué parte luego él decía, ay, vayamos a la viña, vengan a la viña. O sea, el Señor te llama y todo, pero tener esa valentía, no tengas miedo de ven y sal al encuentro. Si bien lo decíamos en el capítulo pasado, en el episodio, Dios es el que llama, ¿verdad? Él es el que tiene la iniciativa, pero a nosotros nos toca pues responder, ¿no? Dar el paso. Entonces él decía eso, vengan a la viña, o sea, acá es donde hace falta el trabajo, jóvenes, salgan, vengan a la viña, ¿verdad? Que no te quedes ahí de, pues sí, estoy esperando aquí que el Señor me llame. él decía que, queridos jóvenes, no tengáis miedo de ser santos, ¿no? Y qué ser santos, pues, sino configurarnos con Cristo. Y Cristo no fue alguien que se quedó a que lo proclamaran rey y le trajeran todo, ¿no? Sino que dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y justo esta valentía es esa invitación, no tengas miedo, es esa invitación a atreverse a responder, es dar un paso que empiece a transformar mi vida, un sí que empiece a abrirme camino en ese peregrinar, un camino en busca de Dios, pero no un busca de Dios a través del servicio de los hermanos, a través de la búsqueda del bien común, ¿verdad? Porque él añadía en una de sus homilías de la jornada que fue en Roma en el año 2000, en el jubileo, que fue hace 25 años, ahorita estamos viviendo un jubileo, pero fue en el al año 2000, ¿verdad? Y él decía, Cristo los necesita para iluminar el mundo con la luz de la fe y de la alegría, ¿no? Esta es una invitación que nos recuerda que él entendía que el llamado no termina en uno mismo, sino que toda vocación es auténticamente misionera. Nace para servir, para transformar la sociedad, para que el mundo sea un poco más humano, que seamos más hermanos. Sí, siempre hacía este llamado, como les, no a quedarte en ese encuentro, ¿no? En que Cristo sí lo encuentro y es para mí, ¿no? Y bueno, eso es evangélico, ¿verdad? El mismo Jesús lo decía y nos invitaba, pero el Papa Juan Pablo II nos lo recordaba, ¿no? Es esa encontrar a Cristo y esa alegría que te lleva a compartirlo, a no quedártelo, sino a salir pero él lo marcaba, bueno, otros papas también lo han mencionado, pero él lo marcaba así como ir a la viña, ir a trabajar con Jesús para que otros lo encuentren, así como ese gozo que tú has encontrado, que otros les arda también el corazón. Y a mí se me viene a la mente por decir aquí que dice, toda vocación es auténtica, toda vocación auténtica es misionera, que a veces nos jactamos de ser misioneros y nos contentamos de ser misioneros porque misioneras, porque vamos en Semana Santa, ¿no? De misiones, Lo o, limitamos a la misión de Semana Santa. ¿O o alguna misión? ajá, o trayendo este adjetivo también de peregrinos, de ser jóvenes peregrinos, pues yo ya viví el camino de Santiago, entonces ya soy peregrino, ¿no? Y cómo esta autenticidad de la vocación va a ser, pues ahora sí que un pleonasmo, realmente auténtica, cuando no se viva durante solo ese espacio de tiempo, sino que ya se asuma como un estilo de vida, ¿no? Sino que sea en el momento en que trabajo, estudio con la familia, cotidianamente yo busco ser un misionero que luche por la verdad, que luche por el bien común, que busque el servicio, que busque ayudar a aquellos que más lo necesitan, que salga de su comodidad, de su confort, para poder ir y ayudar a los demás. Bueno, y otra frase que yo marcaría, que también es de una jornada de la juventud, pero no recuerdo cuál, es que decía, jóvenes, el futuro comienza hoy, no mañana.
Entonces, parte de este trabajar, ¿verdad? Que a veces los jóvenes, cuando empiezan a discernir, pues sienten que tienen toda la vida por delante, ¿no? Pues, los que son jóvenes o los que fuimos, lo sabemos, y hacernos ver esta parte, ¿no? Que la respuesta comienza hoy y que el futuro comienza hoy. Yo no puedo, o sea, el mañana todavía no lo contamos. Entonces, el futuro comienza hoy, entonces empezar a responder hoy, empezar a actuar hoy, no esperarnos, no es, no, pues no hay chance, ¿para qué le pensamos? Y falta mucho, tengo muchos años por delante, etcétera. El futuro comienza hoy, ¿no? Entonces, eso también nos recordaba en una de las Jornadas Mundiales de la Juventud para animarnos, ¿no? A seguir a Cristo, porque a mí me recalca también mucho esa frase, el futuro comienza hoy, no mañana. Sí, no, nos sigue enfatizando como ese atrévete a responder, ¿no? A mí se me viene a la mente como este tipo de personas que no hacen nada por temor. Y entonces el miedo pues no les ayuda y no hacen nada. Pero entonces no tengan miedo es justo, ¿no? Es justo pues nadie nos va a poder garantizar que incluso dentro de nuestra casa nos pase algo. Nadie me va a garantizar que mañana no me muero y ya ese mañana lo hago no llegó. Entonces, como esta invitación de atrévete a responder, porque vida solo hay una, ¿no? Y como atrevernos a responder justo eso, ¿no? Como dicen, los santos lloran, el tiempo perdido los santos lo lloran. ¿Cómo no te sabes esta frase? Ay, no, no me lo sé. Será un dicho, Sí, a ver, déjalo como busco. Dice, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. el tiempo perdido hasta los santos lo Hasta lloran. los Por santos eso lo lloran. se empieza hoy, no mañana. En esta imagen del joven peregrino, quien ha hecho alguna peregrinación, pues no lo mismo que empiece hoy a que empiece mañana, porque si empiezo mañana, pues sigo en el mismo espacio, no es que mañana vaya a empezar en la siguiente etapa, ¿no? Voy a empezar en el kilómetro cero que empecé. Si empiezo hoy, aunque sea despacito o así, pues ya avance unos kilómetros, No metros, ¿verdad? si quieres. ¿Verdad? También. Pero ya empecé hoy, ¿no? Y entonces es eso, empieza hoy con pequeñas decisiones. En el episodio anterior decíamos eso, que la vocación es esta suma de Pequeño. pequeñas decisiones, ¿no? Y este es es el hoy, no es ya esa gran decisión, ¿verdad? Sino o sea, es el responder hoy. ¿Cómo dices que era la frase del Papa? El futuro comienza hoy, no mañana. Ujú. Ese es el de Justo. Toronto, creo, en el que dijo eso. Y yo lo pudiera confrontar hacer un paralelo con esto de la respuesta es hoy, no mañana, ¿no? Entonces son pequeñas, la vocación es esta suma de pequeñas decisiones que deben empezar desde hoy. Ya las que ya pasamos del tercer piso en la edad, de repente como si hay quien se cuestiona y estas crisis de edad, ¿verdad? De mi vida, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Tiene sentido? ¿No? Pues es porque justo nos vamos sumando esas pequeñas decisiones porque quizá no tenemos esa visión o no tuvimos esa visión de que es hoy, ¿verdad? De que es hoy la respuesta que hoy Dios nos llama a responder. Y entonces, joven, tú que ya tienes de 18 para arriba, joven de 50 años también, pues ya Chavo, responde hoy, ¿no? Sí, ya responde hoy, ya te diste cuenta que no hay mañana, que la respuesta tiene que seguir hoy, tiene que ser hoy. por eso su insistencia de no tengan miedo. Podemos rescatar algo de la vez pasada que también, o sea, es normal el miedo, ¿verdad?, en las personas, pero no un miedo que paralice, sino trabajar para avanzar, ¿verdad?, para que el futuro sea hoy. Y entonces vamos retomando en este como recorrido por la vocación que nos dio Juan Pablo II en sus discursos, que fue preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentirnos llamados por amor, pero sentirnos llamados no para sí mismos, sino para los otros, sentirnos llamados en la libertad, ¿verdad? De que Dios no quita nada, sino lo da todo y poder responder en esa libertad. A mí me gustaría como
peregrinar. La última jornada de la juventud a la que asistió Juan Pablo II fue a la de Toronto en el 2002. A mí me gustaría mencionar una frase que se me hace así como muy providente de la primera que yo les mencioné, de este peregrinar que comenzó en Santiago y termina en Toronto en su última jornada, que dice: el Señor los llama a elegir entre las voces que compiten por su corazón. Bueno, quienes han hecho el Camino de Santiago, ya haremos otro podcast en donde Sí, sí. les platicaremos Felicito un episodio. todas las aventuras que pasamos y cómo las podemos reinterpretar ahora en sintonía vocacional. Pero en una de esas aventuras nos perdimos, no una vez. No El una mismo vez. día. Entonces, pero justo lo traigo aquí porque esto es, ¿no? O sea, hay señalamientos, si no vas atenta, no ves el señalamiento. Hay en el Camino de Santiago, para quien no lo ha hecho, que los invitamos a hacerlo, te van dando señalamientos con estos que le llaman mojones, o incluso en las paredes, en el piso, hay flechas amarillas. Y pues tú tienes que ir atenta a dónde está la flecha amarilla, porque llegas a encrucijadas donde se cruzan varios caminos, e incluso no solo ver la flecha amarilla, tienes que leer las indicaciones porque hay muchas rutas. Y te puedes ir por una ruta mucho más larga que tu condición física no da. Y te quedas a medio camino. Gracias a Dios no nos pasó eso, ¿va? Pero sí nos perdimos. Bueno, el punto que es, pues yo lo quiero retomar con esto que el Papa nos decía en Toronto, de que el Señor te invita a elegir entre tantas voces que compiten por tu corazón. O sea, tienes tantos caminos por los cuales te puedes ir, pero tienes que estar tan atento, tan atenta hacia dónde marca esa flecha amarilla, que es el Espíritu Santo, ¿no? Que te dice hacia dónde dirigirte, hacia dónde responder. Unas palabras tan actuales, porque hoy vivimos rodeados de tantas voces, redes sociales, publicidad, presión social, miedo al futuro, ¿verdad? Y sin embargo, en medio de todo este ruido, de todo este caos, sigue sonando una voz distinta, que es la de Cristo, que es la de Jesús, que nos susurra suavemente: ven y sígueme, ¿no? Y en palabras de Cristo, pero que nos decía el Papa, ¿verdad? No la recuerdo. Ven y sé esa luz del mundo, ven y sé esa sal de la tierra. Son la esperanza, siempre les decía a los jóvenes, ustedes son la esperanza del mundo. Y pues como este peregrinar vocacional, ir descubriendo la vocación, es discernir, es aprender, es distinguir la voz de Dios entre todas estas voces, entre todos estos caminos que nos distraen. Y para eso se necesita silencio, oración, acompañamiento y sobre todo un corazón dispuesto a escuchar, ¿no? Un corazón atento. Un corazón atento. Y en eso también, luego yo rescatando varias frases, en alguna decía eso, que en medio del mundo, o sea, que es lo que platicábamos la vez pasada y el Papa Juan Pablo II nos lo recuerda, pues que no esperemos como este llamado celestial, ¿no? Y hollywoodense, sino es como en medio del mundo encontrar ese amor que Cristo nos presenta. En medio del mundo, no recuerdo exactamente en dónde lo dice, pero su mensaje siempre tendía hacia esto, de ahí lo vamos a encontrar, con los necesitados, con todo lo que hemos dicho, ¿no? Es donde vamos a escuchar la voz de Dios, que es lo que ahorita decías, vamos a distinguir. Por eso hay que estar con el corazón atento para que en medio del mundo reconozcamos la voz de Dios. Sí, no te dice acalla todas esas voces y No. escucha la voz de Dios, ¿no? Sino que entre todas esas voces tú distingas esa voz, ¿no? Ahí se me viene, hay un juego que ponen a veces que es el de la gallina ciega, ¿no? Bueno, ahora le ponen otros nombres y que te vendan los ojos y tú tienes que encontrar quién va
tocando algún instrumento o haciendo algún ruido, pero otros pues hacen otros ruidos para distraerte, ¿no? Y tú tienes que dar. Y entonces así es un poco, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo que soy maestra también te lo he de decir, ¿no? Hay veces que se oye entre los niños, pues no los callas, ¿no? En un preescolar, pues difícilmente hay silencio en un aula, o por ejemplo en un recreo así, pero entonces cuando quieres poner atención a un niño en particular, pues prestas atención, ¿no? Te enfocas o así, y a veces no necesariamente callas a todos, ¿verdad? Sino que prestas atención a este niño en particular. Así es con la voz del Señor, ¿verdad? O sea, no voy a callar a los demás, las cosas ahí están y en medio de eso voy a vivir. Entonces, presto atención en esto, en esta voz. Para ya ir un poco cerrando, vamos a ir viendo cómo a lo largo de su vida Juan Pablo II repitió una y otra vez que la vocación es un don y una misión. Creo que con eso podemos cerrar, ¿no? Los tres elementos de la vocación llamado respuesta y misión. Y vamos a ver que Juan Pablo II también lo dijo, ¿no? Lo repitió una y otra vez, que la vocación no es para sí mismo, sino que es un don recibido por Dios, pero conlleva una misión, y que no solo se trata de saber qué quiero hacer, o sea, o quién quiero ser yo, sino quién quiero ser para los demás. Y en relación a esto, en una ocasión, en un domingo de Ramos, él les dijo a los jóvenes: el descubrimiento del plan de Dios sobre uno mismo es el camino más seguro hacia la alegría. El descubrimiento del plan de Dios sobre uno mismo es el camino más seguro hacia la alegría. Cuando eliges servir, amar y darte, la vida va adquiriendo otro sentido, se ve con otros ojos, y eso es exactamente lo que es vocación. Creo que Y algo que se nos está, bueno, también de cómo no quitar de lado a María, que también la ponía él muchas veces con de ejemplo, ¿verdad? Y su lema de totus tus, todo tuyo, María, y siempre ese sí sostenido de María como ejemplo de dar la respuesta al Señor. Entonces también no dejar de lado eso, que él también insistía en ver a María un gran ejemplo a seguir para responder al Señor. que sí, que al final eso es vocación, ¿no? Entregarle todo a Dios, dejárselo todo a Él, ¿no? Ese totus tus creo que era como un: María, pues enséñame a hacerlo como tú, ¿verdad? Aquí están Como, las claves. y bueno, justo esto de ir discerniendo, ir buscando, ir encontrando, no solo quién quiero ser, qué quiero hacer yo porque me gusta, sino ir encontrando sentido en quién quiero ser para los demás, pues es la intención de este proyecto de sintonía vocacional, ayudar a tantos a cuantos se puedan a descubrir. Incluso surge de esta inquietud de nuestra, ¿no? De seguir respondiendo, de seguir encontrando sentido a esta inquietud que Dios nos pone en nuestro corazón, y tratar de contagiar a los demás, no para que sigan nuestro camino, ¿verdad? Por eso es sintonía vocacional. Dos voces, un llamado, porque que cada quien, la invitación es que cada quien vaya respondiendo con su voz, ¿no? O sea, sí, el llamado es para todos, pero la respuesta es personal, ¿verdad? No me puedo quedar en que, pues sí, ya le respondieron muchos. No, pues la respuesta es personal. Y bueno, pues ya hemos recorrido este camino de los mensajes, las palabras que nos dejó el Papa Juan Pablo II, que supo hablar al corazón a los jóvenes, que creyó profundamente en nosotros, en la capacidad de amar, de decidir y de cambiar el mundo desde el Evangelio. Pues hoy los queremos dejar, hoy las queremos dejar, no solo así como que gracias, comparte, sino que también te quedes con alguna pregunta, con alguna inquietud, y tú también te vayas cuestionando, vayas haciendo tuyas estas palabras de no tengas miedo, pon tu nombre, ¿verdad? Yo diría: Rocío, no tengas miedo, y cada uno pongamos nuestro nombre, y sumaría esta: ¿cómo va la frase del hoy? De que el futuro comienza hoy, no mañana. Entonces yo diría: Rocío, no tengas miedo, el futuro comienza hoy, no mañana.
Y así cada uno. Pones tu nombre, no tengas miedo, el futuro comienza hoy, no mañana. Y como comienza hoy, no mañana, entonces pregúntate, ¿ya estoy peregrinando? ¿Ya estoy en marcha o estoy estática? Y entre tantas voces, ¿ya he logrado escuchar la voz de Dios? Y si he logrado escuchar la voz de Dios, ¿qué me dice? ¿A qué me invita? Y si no, ¿qué me falta? Claro. ¿Qué me falta para escucharlo? He estado dispuesta, he tenido los momentos, las preguntas, los espacios, los he buscado para escucharlo. Uh-huh. Incluso a lo mejor ni siquiera he empezado a andar, ¿va? Uh-huh. ¿Qué necesito? Las hermanas, cuando nos ven muy apacibles, siempre dicen, ay, me gustaría prenderles un cohete. ¿Cuál va a ser mi detonante para ponerme en marcha, para no tener miedo y empezar a ser ese joven peregrino, esa joven peregrina que se cuestiona, que viaja al interior para escuchar la voz de Dios y en el interior poder ver las necesidades de los demás y que eso me impulse a caminar? Que se quede resonando en su corazón eso de no tengas miedo de seguir a Cristo, que vale la pena seguirlo, porque Él no quita nada, sino todo lo da, que se les quede resonando allí. Y de lo que hablamos, ¿verdad? La vocación es para todos, y entonces incluso a quienes ya no han tomado opciones de vida, que se les quede resonando esa frase, porque el sí es diario. Justo como les decía, ¿no? De cómo surge este proyecto, de esa inquietud de seguir respondiendo, de que no se quita, ¿no? O sea, no es una inquietud que ya soy consagrada y entonces ya descansé, sino es una inquietud permanente que está ahí, que te invita a seguir respondiendo. Pues si algo de lo que escuchaste hoy te ayudó, te invitamos a que nos sigas, a que te suscribas a este canal de Sintonía Vocacional, compártelo con quien creas que le puede ser útil y ayúdanos a seguir difundiendo esta buena noticia, que Dios es quien sigue llamando y que responder es la mayor aventura del corazón que te tienes que animar a hacer hoy. Aquí estuvimos contigo, no mañana. Yo soy Rocío Briceño. Lucia Briceño. Y esto es Sintonía Vocacional. Dos voces, un llamado. El eco de un sueño, una melodía, la sintonía vocacional, dentro de que puedes sentir. Dos voces, un llamado, rompiendo el silencio. El mundo espera tu respuesta, un destino por forjar. Tu respuesta